desde el punto de vista del agroturismo y se titula Vertebración e internacionalización del micoturismo en el medio rural. Antes que nada, decir que se trata de un proyecto financiado por el Ministerio de Industria y Turismo, concretamente dentro del Programa de Experiencias de Turismo de España, y en el cual estamos trabajando todos estos socios de aquí. Concretamente hay 2 diputaciones, una de ellas la de Teruel, hay 2 ayuntamientos, el de Soria y el de Vic, hay también un centro tecnológico, el Basque Culinary Center de San Sebastián, está también la Asociación de Parques Micológicos de Aragón, Micoaragón, y una empresa dedicada pues, a la formación, sobre todo en materia de gastronomía, que es Spain de Valladolid. Es un proyecto que coordina la CITA del Gobierno de Aragón con la dirección científica del CITA y el asesoramiento del Instituto Europeo de Micología. Decir que tenemos aproximadamente 1.300.000 euros para trabajar en este proyecto y si nadie lo remedia, con un periodo de ejecución muy breve, se finaliza a finales de este año, salvo que haya prórroga, ¿no? Son fondos Next Generation. Bueno, el proyecto Micotour responde a una necesidad, ¿no? Seguro que algunos de vosotros conocéis, ya habéis oído hablar del micoturismo, de las setas y de las trufas. Hay iniciativas repartidas por todo el país, pero es verdad que están, vamos a decir, poco coordinadas entre sí, es difícil visualizarlas, ¿no? Bueno, la necesidad que identificamos fue la de vertebrar, mejorar e internacionalizar la experiencia micoturística en el medio rural, ¿no? Y además hacerlo de manera, vamos a decir, ordenada, de manera sostenible y también inclusiva. El proyecto además responde a una serie de retos, ¿no? Estamos hablando y trabajando con productos, en este caso, forestales o agroforestales, como sería el caso de las trufas, y los retos que vamos también a mejorar con este proyecto, pues es obviamente la mejora de la gestión forestal y la contribución, vamos a decir, al beneficio medioambiental en general. Eso es uno de los retos del proyecto. También trabajaremos en la puesta en valor de un producto no maderable, en este caso de los productos forestales no maderables, como son las setas y las trufas. Y luego otro aspecto que para nosotros es fundamental es la generación de economía local, bueno, pues el impulsar, vamos a decir, el micoturismo también como fuente de empleo en el medio local, medio rural y bueno, pues contribuir, poner nuestro grano de arena a fijar población en este medio, ¿no? El área de actuación del proyecto es la que se ve aquí. Vamos a trabajar especialmente en Aragón, en Castilla y León, Cataluña y País Vasco. Pero si nos centramos y enfocamos un poco más, yo diría que especialmente en Teruel, porque hay un subproyecto concreto de Diputación de Teruel y ahí nos centraremos en la trufa. En el resto de Aragón trabajaremos con las setas en general. Y luego en Castilla y León nos vamos a centrar sobre todo en Soria y en Ávila. En Cataluña y en el País Vasco, bueno, la participación del País Vasco va a ser fundamentalmente por el Basque Culinary Center de San Sebastián, donde tenemos previstas la organización de unas actividades que ahora pasaré a detallar. La metodología que empleamos es un poco parecida a la que estamos hoy trabajando aquí, esta metodología de laboratorios vivos, que hoy en día, bueno, pues está, vamos a decir, en boca de todos, pero que es algo, la verdad, bastante conocido desde hace tiempo, ¿no? No dejan de ser grupos de trabajo en el cual, bueno, pues tratamos de crear, vamos a decir, lo que llamamos entornos de experimentación en los que además de los científicos van a trabajar todos aquellos agentes interesados en la mejora de la experiencia micoturística a nivel nacional, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, pues desde los propios propietarios forestales, los truficultores, los cocineros, los restaurantes, las empresas de turismo activo, las agencias de viaje. Y quizás la novedad es que también vamos a tener los usuarios finales. Usuarios finales que pueden ser micoturistas, ya sean de recolección o gastronómicos, y que también van a contribuir bueno, pues a la co-creación de estos productos y servicios que se prevén en el proyecto. Es lo que llamamos estos Living Labs, ¿no? En inglés. El proyecto va a abordar una serie de objetivos o de acciones que son todas estas que voy a pasar ahora a detallar con un objetivo final, que es mejorar esa experiencia micoturística, ¿no?
ordenarla y mejorarla a nivel, esperemos que en estos territorios que compartimos el proyecto. El primero de los objetivos y acciones que vamos a realizar es la de vertebrar actores, territorios y recursos. Em, Primero de todo, quizás habéis oído hablar de esta figura de parques micológicos en la cual se permite la recolección de setas bajo, bueno, pues bajo permisos de acceso. Se compagina tanto la recolección por parte de las personas que habitan en el entorno del parque como por parte de los micoturistas, se potencia y además se hace de una manera controlada, bajo una gestión, un aprovechamiento controlado y, por supuesto, además, este es el modelo. Además, los ingresos que se generan a través de esta compraventa de permisos se reinvierten en beneficio del parque micológico. Bueno, estas redes de parques hoy en día, pues hay unas cuantas, también aquí en Teruel, como sabéis, pero sí que es verdad que hay una descoordinación entre ellas. No hay un portal nacional que te identifique dónde están estos parques micológicos, de manera que cualquier usuario, venga de donde venga, nacional o internacional, pueda saber dónde poder ir a recolectar setas de una manera ordenada. Algo parecido queremos hacer en este caso, pero con las plantaciones que llamaríamos trufiturísticas, ¿no? Aquellos propietarios, truficultores en este caso, que quieran diversificar su modelo de negocio y también prestar este servicio trufiturístico, ¿no? Aquí sí que hay un verdadero potencial de internacionalización, como sabéis, bueno, pues, por las características que tiene el propio recurso, la trufa, y donde nos gustaría especialmente incidir. Otro de los aspectos en los que vamos a trabajar es en una red de restaurantes micológicos que ya se creó en el año 2000 en Castilla y León y que después se abandonó de alguna forma, que ahora, bueno, pues digamos que retomaríamos el protocolo de buenas prácticas y, bueno, nos vamos a aprovechar también de todos los avances tecnológicos que tenemos hoy en día con las APPs para aquellas auditorías que ya se dejaron de hacer, se puedan hacer a través también de la participación de los propios usuarios finales. La idea de estos restaurantes es que se adhieran a un protocolo de buenas prácticas y que después también podamos contribuir a su reconocimiento a través de bueno, de un sistema tipo las estrellas Michelin, pero con setas y trufas, una, dos, tres setas o una, dos, tres trufas, que serían los distintivos que daríamos a los restaurantes en función de, bueno, de la calidad a la que se acojan, ¿no? Según el protocolo. Y finalmente también una red excelente de empresas de turismo activo y agencias de viaje adaptadas a toda la diversidad de perfiles de turistas que podemos tener en este caso en el micoturismo. Para ello tenemos un presupuesto de 167.000 euros. El segundo objetivo en el que vamos a trabajar es el tema del relato, ¿no? Cómo estamos vendiendo nuestro territorio al turista, en este caso. Ese relato que bueno, pues que nos enamore como consumidores a visitar nuestro territorio y a disfrutar de la experiencia micoturística. Vamos también a trabajar en la adaptación de las infraestructuras en las zonas de infraestructuras relacionadas con el turismo micológico en las zonas de actuación, ya sean pequeños museos, pequeñas exposiciones micológicas. Bueno, pues aquí tenemos casi 342.000 euros para trabajar en este aspecto. Y finalmente implicar a la sociedad local en la construcción de esta cultura micológica, ¿no? Hay muchas figuras para ello, están, por ejemplo, la figura de las cofradías gastronómicas, pero hay otras. Y bueno, pues nuestra idea es que al final la sociedad del entorno pues haga suyo también, se crea realmente que existe este potencial y lo incluya en su propia cultura, ¿no? Bueno, y finalmente vamos a trabajar también en la creación de herramientas de transformación digital e innovación. En primer lugar, se ha creado un portal web que es micotour.es, donde se va a recoger toda esta información en todos los territorios del proyecto y ahí, bueno, pues al visualizar y facilitar al micoturista todo lo que hayan relacionado con el micoturismo en esas regiones, ¿no? Es un portal además multilingüe, ¿no? Además de ello, desarrollamos aplicaciones informáticas tanto para facilitar el disfrute de los turistas de recolección, los micoturistas de recolección, como para informar a los turistas, en este caso, que vienen a nuestras zonas motivados por el turismo gastronómico, micogastronómico en este caso. Otro aspecto en el que estamos involucrados, en este caso con el Basque Culinary Center
de San Sebastián es el desarrollo de lo que hemos llamado estos culinary hubs. Aquí sí que trabajamos en este caso en micogastronomía y estamos desarrollando con ellos pues una serie de grupos de trabajo en el que participan investigadores y cocineros destacados, conocidos por el buen uso, el buen manejo que hacen de las setas y de las trufas. Muchos de ellos tienen estrella Michelin, otros no, pero tienen vamos a decir, una inquietud por la innovación y estamos trabajando en estos 6 retos que tenéis aquí. Por un lado, el potencial de las setas como combinaciones saludables. Podemos hacer combinaciones e investigar combinaciones saludables entre los hongos, las legumbres y las hortalizas. Ahí hay, desde el punto de vista nutricional, hay una oportunidad enorme. Los hongos como alternativa para personas con necesidades, vamos a decir, especiales, como los celíacos, veganos, etcétera, que hay otro mundo en el cual los hongos tienen un papel importante. El reto de la trufa y los productos trufados, que ya se ha iniciado, este taller se inició en la ciudad de Vic en febrero y seguimos avanzando en este caso, seguiremos ahora en el Basque Culinary. Los maridajes con vinos, setas y trufas y también cómo nos vamos a adaptar al cambio climático, vamos a decir, a las situaciones de irregularidad extrema que vamos a tener, ¿no? Pues, por ejemplo, con liofilizados, transformaciones de otro tipo, cómo las vamos a aplicar en este caso en la cocina micológica. Estos talleres al final se reúnen a lo largo de toda la duración del proyecto y los resultados se presentan en las actividades, en los congresos que vamos a desarrollar también. Estos congresos ya hemos desarrollado uno en febrero, pero ahora tenemos pendiente pues vamos a decir, la organización de estos Living Labs en concreto van a ser en la ciudad de Soria, en Ávila y en el entorno del Moncayo, aquí en Aragón, esto durante el mes de octubre, y para finalizar en Teruel, en este entorno, en esta comarca, realizaremos un Living Lab final con los resultados del proyecto, en este caso en diciembre, ¿no? En estos Living Labs de co-creación, como os decía, participarán pues, todos los agentes, como os decía anteriormente, que tienen algo que ver en la mejora de esta experiencia micoturística. Restaurantes, guías micológicos, parques micológicos, truficultores, agencias de viajes, administraciones y usuarios finales. Con lo cual os animamos a participar en estos talleres a lo largo de la duración del proyecto. Bueno, nada más, es muy poco tiempo el que tenemos, el proyecto es complejo. Os animamos a seguirnos en las redes sociales y a ver el portal si queréis. Y ahora durante la discusión pues tendremos oportunidad, si queréis, de hablar más del tema. Gracias. Ahora cambiamos un poco de ministerio, de financiación. Y en primer lugar soy Rubén Escribano de la Asociación Mico Aragón. Y os voy a venir a hablar del proyecto Fungalia. Es un proyecto financiado por el Ministerio de Reto Demográfico y Transición Ecológica y lo que pretendemos es formar una alianza territorial para la coinnovación micológica como motor de desarrollo rural sostenible frente al reto demográfico que existe en nuestro mundo rural, ¿no? En este proyecto participamos varias entidades, la lidera la Comunidad de Albarracín y vamos como asociados la Asociación Mico Aragón, el CITA, el que es referente Fernando en el proyecto, y la Sociedad Cooperativa Quilex, que es una asesoría, una cooperativa forestal. También colabora en este proyecto el EMI, es decir, la Agrupación Europea de Cooperación, en el tema científico, en el asesoramiento científico a la hora de formar parques micológicos. Bueno, en primer lugar, vamos a ponernos un poco en contexto, ¿no? Las necesidades que tiene nuestro territorio en Aragón, el territorio rural forestal. Nos encontramos con una necesidad de vertebrar a los propietarios forestales en una alianza para la gestión sostenible y valorización del recurso micológico. Siempre intentamos hacerlo con base científica para potenciar y darle un valor añadido a este recurso y que sea una fuente de turismo fundamental para esta zona, por ejemplo. También existe una necesidad de cogeneración de nuevos modelos de negocio. El mundo rural forestal de Aragón y muchos otros, como puede ser Soria, etcétera, carece de modelos de negocio
nuevos, ¿no? Y en este caso planteamos pues esto, una cogeneración en el mundo de la micología de nuevos negocios para el emprendimiento rural. Siempre buscamos también, al igual que anteriormente nos basamos en modelos científicos, pues aquí que sea sostenible e inclusivo a poder ser. ¿Por qué lo de inclusivo? Porque aquí tenemos una imagen clara basada en el INE de qué nos encontramos, ¿no? ¿Qué población tenemos en el mundo rural, en este caso de las zonas objeto de estudio de este proyecto? Nos encontramos que el porcentaje de población mayor de 65 años es tremendamente alto. Por ejemplo, podemos ver que en Loarre, en la zona de Huesca, supera el 30%, pero bueno, nos encontramos en porcentajes superiores a las cifras críticas que nos marca el INE, que son el 30%, ¿no?, de población mayor de 65 años. También podemos ver que la edad media de esta población es mayor a 50 generalmente. Baja un poquito en las zonas nortes del Pirineo, pero generalmente es superior a 50 años. Después, un dato muy, muy importante es la tasa de feminidad. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos de que en España la media es de 102 mujeres por cada 100 hombres en la población. Pero si nos vamos al mundo rural forestal de Aragón, vemos que se sitúa en muchos casos por debajo del 80, que es un valor crítico. Es decir, por ejemplo, en Albarracín hay 79,9 mujeres por cada 100 hombres. Esto es un dato nefasto para el desarrollo de la población. Y finalmente otros datos como la población extranjera, que en muchos sitios es muy baja y siempre para la mano de obra, etcétera, etcétera, para el rejuvenecimiento de la población, pues puede ser muy positivo. Entonces, con estos datos vemos que la población rural, el paraguas poblacional del mundo rural aragonés forestal, tiene unos indicadores muy malos, muy malos. Y hay que hacer algo para que mejoren. Una de las cosas que propone este proyecto es pues eso, esos nuevos modelos de negocio que aproximen a la población a ellos y que establezca raíces en el territorio. ¿Qué pasa? Buscamos la gestión sostenible y la valorización de este recurso micológico. Los servicios ecosistémicos proporcionados por los recursos micológicos se han demostrado científicamente que son una solución basada en la naturaleza para responder, por ejemplo, al reto demográfico. Es decir, que estos recursos micológicos que tenemos de manera silvestre en nuestros montes pueden ser un recurso para afrontar este reto demográfico que tenemos. Menos del 3% de la superficie productora se encuentra en transición, o sea, se encuentra en el plano de la gestión micológica, ¿no?, y la valorización. ¿Qué quiere decir esto? Que los recursos micológicos que tenemos en nuestros montes no los estamos aprovechando de manera correcta. Es decir, solo el 3% de la superficie productora la estamos aprovechando de manera sostenible y bien gestionada. Esto es una oportunidad muy clara. Y después la falta de vertebración del sector micológico, el reto demográfico y la desconexión con la ciencia en muchos casos dificultan esta innovación. Este proyecto es un claro ejemplo, ¿no?, de que propone interconexionar a todos los agentes del mundo rural para crear una innovación, poderlos conectar con la ciencia en muchos casos y hacer ese periodo de innovación mucho más corto, ¿no?, y que nos dé frutos mucho más rápido. También el cambio climático es una amenaza muy fuerte y hay que saber adaptarse. Este proyecto, Fungalia, ¿qué busca? Pues ya lo hemos dicho un poco, ¿no? Pues contribuir al desarrollo rural de áreas forestales con problemas demográficos como tenemos aquí, a través de la cooperación innovadora para la gestión y valorización de estos recursos micológicos, para darle un valor añadido, ¿no?, a estos recursos que disponemos en el monte. Los objetivos principales en los que nos basamos son 5. El primero, promover la figura de parque micológico. ¿Para qué? Para gestionar el recurso de manera sostenible y que nos proporcione un valor añadido en nuestro territorio. El segundo, promover el emprendimiento de nuevos modelos de negocio referentes a este producto forestal, ¿no?, siempre buscando que sean sostenibles e inclusivos y que estén basados en una coinnovación micológica. El tercero, una especialización
y crear cultura emprendedora. Es decir, que la gente se sienta del territorio y cree y que sea emprendedora, que busque los recursos que nos proporciona el territorio para quedarse. También buscamos una cultura de cooperación territorial e innovación, es decir, este proyecto lo hemos dicho que es un claro ejemplo, ¿no? Cooperación territorial entre todos los sectores para poder innovar. Y finalmente, cómo transferir esto a la sociedad a través de herramientas TIC, ¿no? que faciliten este proceso. La ciencia ciudadana es un claro ejemplo para ello. Estos resultados, para cumplirlos, pues hay que realizar una serie de acciones que nos darán una serie de resultados. ¿Cuáles son? La primera, pues como todos los proyectos, tienen una parte de coordinación del proyecto, comunicación y divulgación, que es básica y fundamental para llegar a todos los objetivos. Se desarrollará en un plan de comunicación, una web del proyecto y jornadas de difusión diferentes pues, en el territorio aragonés. La segunda y muy importante va destinada a la vertebración de este territorio y la constitución de estas figuras de gestión, ¿no? La primera, ¿cómo vertebramos a los propietarios forestales? Y es en lo que nos encontramos actualmente. Pues proponemos hacer en este proyecto un reglamento de funcionamiento común que nos permita a un grupo de municipios propietarios forestales unirse entre sí, generar una base común y que gestionen este producto de forma conjunta. Para ello hay que hacer una serie de instrucciones para el diagnóstico y planificación del recurso para conocer qué tenemos, qué valores pueden ser aprovechables sosteniblemente, cuáles dejar para que el monte no sufra, por ejemplo, y todos estos detalles pues lo contaremos en un encuentro anual de intercambio de buenas prácticas que se celebrará seguramente en la primavera del 24. Después de este reglamento pasamos a la constitución de estos parques micológicos como figuras de gestión del recurso. Se propone generar dos parques micológicos. No hemos decidido aún cuáles, pero seguramente uno de ellos sea en Teruel, en esta zona. La redacción de los planes técnicos para esta gestión del recurso y posteriormente una señalización de esta actividad, ¿no? Para que esté perfectamente explicado y que el turismo pueda disfrutar de ello plenamente. El siguiente grupo de acciones, que sería el tercer grupo que correspondería a la 3 y 4, al objetivo 3 y 4, va destinado a la cogeneración de estos modelos de negocio. El primero, se propone la formación a los agentes del sector, ¿no? Los agentes del sector destinados a este producto micológico pues, están basados en la comercialización del mismo, en cómo llevar al turista a verlo, o los guías micológicos, a los cocineros, ¿no? Cómo transmitir ese producto silvestre al disfrute gastronómico. Y después se propone la adquisición de un lidiofilizador, que una de las empresas de la comunidad de Albarracín, en este caso, tenga bien incorporarlo a su servicio, pues podrá dar servicio a toda la población que recolecte estas setas y transformarlas, ¿no? Liofilizarlas para poder venderlas o que se queden en el territorio y que no se exporten y pierdan su valor añadido. La A5 nos centramos en el fomento del micoturismo y cómo fijar la población y dar ese valor añadido al producto. Proponemos una marca de garantía de setas de Albarracín o de Boletus, o bueno, esto ya se decidirá cuál es la más correcta, y esto nos permitirá, pues lo que venimos, dejar aquí el valor añadido de este producto. También se harán eventos para la venta de setas y productos micológicos en los que puedan participar los agentes del territorio. Y finalmente, a través del CITA y su colaboración científica, pues analizaremos todos estos datos que se irán recogiendo para ver qué proyección científica y cómo mejorar esta coinnovación, ¿no? A través de la ciencia ciudadana, principalmente, en la que cualquier ciudadano, a la hora, por ejemplo, de recolectar, puede ayudarnos a entender cómo es la realidad de nuestros montes en el día a día.
Para ponernos un poco en contexto, este proyecto acaba de empezar, tiene una progresión de 2 años, estamos en abril del 23 y nos estamos centrando principalmente en las acciones de la elaboración de esos acuerdos de agrupación y ordenanzas regulatorias del recurso. Y como veis, las actividades van todas en paralelo porque dependen unas de otras, no tienen por qué ir separadas y es un bloque. Terminaremos las actividades en junio del 24, dejando un periodo hasta final de comunicación y difusión del proyecto para que cualquier tipo de territorio rural se pueda añadir libremente y crear así una vertebración del territorio completa. Y finalmente, pues como os decía, trabajamos la comunidad de Albarracín como beneficiario del proyecto, Mico Aragón y el CITA y Quilex como asociados. Y bueno, estas son las personas que trabajan principalmente. Y bueno, muchas gracias por venir, por interesaros por esta coinnovación en el mundo de la micología y seguir creciendo todos los agentes del sector de forma sostenible e integrada de toda la población, a ver si lo conseguimos. Bueno, pues buenos días a todos. Yo soy Pilar, soy investigadora en formación en el CITA, trabajo con Tiziana de Magistris. No sé si igual alguno de vosotros la conocéis, habéis estado en otras jornadas que hemos hecho también sobre la miel. Y lo que vengo a presentar es un poco los resultados del proyecto de apiturismo como producto turístico innovador en Aragón, porque este proyecto ya está más, digamos, en fase de terminar. Entonces, bueno, voy a empezar ya directamente con los objetivos para que me dé tiempo también a contaros un poco los resultados. Entonces, nuestro objetivo era un poco, en general, investigar el potencial de estos productos innovadores en Aragón, pero centrándonos en el apiturismo. Entonces, el objetivo 1 era investigar la intención de realizar ecoturismo en general por parte de los consumidores, ¿no? Y qué factores personales, o sea, qué factores caracterizarían a este tipo de turistas. ¿Por qué el ecoturismo? Porque, bueno, un poco las tendencias que hay ahora hacia ese turismo más sostenible, hacia ese turismo más, digamos, de pequeña escala, ¿no? Ahí es donde se podría englobar el apiturismo perfectamente. El objetivo 2 sería, bueno, o ha sido investigar el potencial de mercado y las preferencias, ya más concretamente por actividades turísticas relacionadas con la apicultura. Y el tercer objetivo era investigar si, mostrando ya imágenes de un paisaje apícola, un poco como forma de promoción, podría inducir a diferencias en esas preferencias o en esa disposición a pagar por este tipo de actividades turísticas, apiturísticas en este caso. Entonces, bueno, empezamos con el objetivo 1. Un producto turístico innovador, digamos que se encuadraría dentro de lo que es el sector turismo, que es el sector de los servicios. Y una innovación aquí podría ser o se puede considerar como proporcionar emociones nuevas a los turistas, ¿no? Desde esa perspectiva. Y bueno, las innovaciones podrían ser de producto, de proceso, de mercado o en la organización. Entonces, un poco las tendencias que hay como innovación son pues un turismo más sostenible, experiencial, emocional, creativo, cultural y también integrando o incluyendo las certificaciones y las nuevas tecnologías. Esta clasificación, en realidad, el agroturismo, el micoturismo, el apiturismo podría tener un poco de cada una de estas tendencias. Vale, para la primera parte, que es un poco ver las características de los consumidores o de estos de los turistas, nos hemos centrado, o bueno, lo que os traemos aquí, que hemos pensado que podría ser más interesante conocer, es ver la conciencia de sostenibilidad y ver si estas características, ¿no? Son realmente, están asociadas al hecho de practicar o tener esa intención de practicar ecoturismo o estos tipos de turismo que tienen estas tendencias. Entonces, la conciencia de sostenibilidad
la hemos medido a través de los conocimientos, las actitudes y el comportamiento. Es decir, si ya una persona de por sí en su día a día ya tiene un comportamiento sostenible. Y además hemos incluido el factor de ese sentimiento de responsabilidad. Es decir, si el sentimiento individual de cada uno de tener esa responsabilidad de crear o de aportar una sociedad más sostenible, si realmente eso es un factor que te induce a practicar este tipo de actividades. Y para medir de forma general esta intención de practicar ecoturismo, pues hemos preguntado o lo hemos preguntado de tres formas. Primero, si estarían dispuestos a hacer el esfuerzo de realizar actividades de ecoturismo en lugar de un turismo convencional. En segundo, les preguntamos directamente si tenían la intención de realizar actividades de ecoturismo en lugar de un turismo convencional de manera regular. Y en tercero, si en el futuro, cuando quisieran realizar una actividad turística, con qué frecuencia se plantearían hacer ecoturismo. Vale, aquí vemos los resultados de la primera pregunta, y es si tenían intención de practicar ecoturismo. Lo hicimos a través de un cuestionario a 400 personas, que no sé si os lo he dicho. Entonces vemos que los consumidores sí que marcan como bastante probable y muy probable que tienen la intención de practicarlo. Es verdad que hay muchas respuestas que están aquí en el punto medio. Y también tenemos respuestas que gente que dice que no piensan, o sea, que es más bien poco probable. Y en cuanto a esas características personales que hemos hablado antes, vemos que sí que hemos encontrado asociación entre las personas que ya de por sí en su día a día tienen un comportamiento sostenible y las personas que sienten esa responsabilidad, que sienten que sí que pueden aportar y que la responsabilidad también es suya. Es decir, esto nos está diciendo que ya es gente con ese perfil, con esa conciencia de sostenibilidad un poco más marcada, los que quizás estarían más interesados o habría más probabilidad de que hicieran este tipo de actividades. En cuanto se harían el esfuerzo, también vemos que aquí hay un porcentaje bastante más alto, es decir, la gente sí que se plantea hacer el esfuerzo de realizar esas actividades. Y aquí también vemos que también está asociado a personas que ya tienen ese comportamiento sostenible en su día a día y que también tienen como esa responsabilidad individual. Y aquí ya, si vemos con qué frecuencia realizarías el ecoturismo, aquí vemos que los porcentajes de nunca y ocasionalmente han subido bastante, ¿no? Que en esta parte más de ya el compromiso un poco más de si realmente estarían dispuestos a hacerlo, ¿no? Con qué frecuencia, algo más concreto, vemos que aquí esto aumenta un poco. Y aquí vemos que en las características de quién son los que estarían dispuestos a hacerlo con mayor frecuencia, tenemos a gente que ya también tiene un comportamiento sostenible y a mujeres y a jóvenes, a gente entre 24 y 34 años, ¿vale? Que son los que tienen más probabilidad de estar en aquí, en este rango. Vale, bueno, esto es un resumen un poco de lo que ya he dicho. El objetivo 2 era investigar el potencial de mercado y las preferencias por actividades, ahora sí, relacionadas con la apicultura. Entonces, el apiturismo se puede definir como una forma de turismo relacionada con la apicultura como profesión, ¿no? Que es además una profesión tradicional, y con esos aspectos de la apicultura que son ecológicos, que son alimentarios y que también pueden ser medicinales. Entonces, las funciones de este turismo pueden ser educativa, terapéutica o social, y las actividades pueden ser visitar colmenas, museos de la miel y de las abejas, dar a conocer otros productos de la colmena, rutas de senderismo. Bueno, ahora vamos a ver las que hemos propuesto. Aquí, para estudiar esto, lo que hemos hecho ha sido un experimento de elección, que es como una simulación de compra en un ejercicio hipotético. Entonces, a los consumidores que participaban en el estudio les dábamos o les proponíamos 12 escenarios, y en cada escenario tenían que elegir qué actividad de apiturismo les gustaría realizar. Y en cada escenario había 5 actividades.
En los 12 escenarios siempre eran las mismas 5 actividades y lo que cambiaba en cada uno eran los precios. Entonces tenían que elegir qué actividad y a qué precio les gustaría hacer, pero siempre con la opción de no comprar ninguna. Es decir, que si no les convencía ninguna por el precio, por el tipo de actividad, siempre podían decir que ninguna. Entonces, estas son las fichas que les mostrábamos y las actividades que les proponíamos. Esta era como nuestra base, que era una visita a un museo de la miel y del apiturismo y de las abejas. En segundo lugar, una ruta de senderismo guiada con explicaciones de flora y fauna, una cata de mieles con experiencia gastronómica, una visita guiada a las colmenas y una experiencia de bienestar. Y ninguna de las anteriores. Vale, antes de hacer el ejercicio les dábamos una descripción de en qué consistía cada actividad y ahora os cuento un poco el resultado. Así, a priori, las actividades en las que se han mostrado más preferencia, ¿no? y más también disposición a pagar han sido en la ruta de senderismo y en la cata de miel. Vale, esto sería el grupo control. Después, nuestro objetivo 3 era investigar si antes de hacer esta actividad de elegir, si enseñando pues, cierta información visual, que en este caso eran imágenes de un paisaje apícola, es decir, sí, bueno, donde trabaja el apicultor, sí, enseñando fotos, entonces le enseñábamos fotos a un grupo de 100 personas, después un vídeo en 2D y el vídeo en realidad virtual en las gafas de 3D, si esto cambiaba la disposición a pagar de los turistas. Entonces vemos que a la gente a las que les enseñábamos las fotos, otra vez, las actividades que más preferían seguían siendo la ruta de senderismo y la cata de miel. Entonces, aquí, más o menos esto lo vamos a ver constante en todos, que las actividades que más se prefieren son estas dos. Pero es verdad que la disposición a pagar sí que cambia un poco. Tampoco os quiero hacer mucha incidencia en esto porque aún tenemos que hacer algunos test estadísticos para que nos corroboren realmente si esas diferencias son significativas o no, pero a priori sí que las hemos visto. Al grupo al que le enseñamos el vídeo 2D, también las preferencias también eran la ruta de senderismo y la cata. Y aquí cambia un poco, que son a los que les enseñamos el vídeo con las gafas de 3D. Las preferencias están más en la cata de miel y en las actividades de bienestar. Esto es una comparación de todos y entonces aquí sí que podemos ver que las actividades más preferidas, como ya hemos dicho, eran estas dos. Seguida quizás de las de bienestar, hay que tener en cuenta que la de las colmenas, mucha gente también puede producir ese miedo, ¿no? o esa fobia al animal, pero también está ahí. Y como esperábamos, la actividad del museo era como nuestra base, pues es la que quizá menos preferencia o menos disposición a pagar ha salido. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Espero que sea de utilidad. Hola, buenos días a todos. Gracias por venir. Me llamo Domingo Sancho, soy ingeniero de montes y trabajo como investigador en la Universidad de Aragón. Vengo a presentaros este proyecto. Surgió de la convocatoria FITE 2017, bueno, y es un poquito bastante novedoso, ¿no? Con respecto a los otros dos productos que os han presentado. El principal objetivo de este proyecto era establecer unas primeras bases de lo que es el baño de bosque o baño forestal en la provincia de Teruel. Realizamos este proyecto en 2018 y tuvo una ejecución durante un año, ¿de acuerdo? Estudiamos el baño de bosques desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista, yo como ingeniero y ecofisiólogo, desde el punto de vista de ecofisiología, y una compañera que lo estudió desde el punto de vista socioeconómico. Por si alguien no sabe lo que es la ecofisiología, es un poco el estudio de la naturaleza o de los árboles en el ambiente donde viven, ¿no? Pues interactuando con el clima, con el suelo, etc. Lo primero que hicimos en el proyecto desde el punto de vista social fue hacer una encuesta y entre todas las preguntas que hicimos, bueno, pues hicimos dos fundamentales, ¿no? A la hora de empezar a implantar un primer producto, ¿no? Una de ellas, si habían oído hablar de lo que son los baños forestales, y una segunda, si habían hecho un baño forestal.
Bueno, pues la cosa está clara, ¿no? El 65% de la población encuestada nunca había oído hablar de qué es un baño forestal. Y el 96% no había hecho nunca un baño forestal, como es lógico cuando un producto tan novedoso, ¿no?, que estamos empezando a trabajar en ello. Como os digo, estas encuestas se realizaron en 2018. Lo más normal es que, bueno, después de estos 5 años, pues es posible que hayan variado un poquito, incluso pues que hayan mejorado, ¿no? Otra de las cuestiones que hicimos, pues bueno, reunimos gente y les preguntamos, ¿qué es para vosotros esto? ¿Qué genera en vuestra cabeza esto del baño forestal, ¿no? Y hubo pues, definiciones de todo tipo, desde una línea cosmética de productos naturales, un lugar donde te bañas usando sales de pinos, un espacio de belleza en la naturaleza, relajación en la naturaleza o andadas por el campo. Como veis, si alguno sabe lo que es un baño forestal, pues bueno, son definiciones que se acercan, no son exactamente ellas, pero bueno, todas tienen relación un poquito, ¿no? Pues esa componente de naturaleza más esa componente de bienestar. ¿Cómo podríamos definir el baño forestal? Bueno, pues aquí tenéis una definición que se puede aproximar más o menos a lo que tengáis en la cabeza. Es un paseo por la naturaleza de forma meditativa, donde el caminante se relaciona con el bosque, percibiéndolo con sus sentidos y obteniendo beneficios para su salud. ¿Sí? Luego existe una pequeña variante cuando hablamos de baño terapéutico de bosques, que aparte de la definición habría que añadir 3 elementos. El baño de bosque se realiza en un bosque certificado por alguna asociación, que existe un terapeuta profesional y que está enmarcado este baño de bosque en un programa de salud. ¿Vale? Es un poquito para que veáis la diferencia. Como os he dicho, bueno, en el baño de bosque percibimos el bosque con todos sus sentidos, ¿no? Desde la vista, que podemos ver el paisaje, con los sonidos, podemos escuchar el canto de los pájaros, podemos escuchar el discurrir de los ríos, podemos incluso hacer una infusión con las hierbas que están en el bosque y tomarlas para degustar las plantas. Efectivamente, podemos, por supuesto, tocar la madera, tocar el suelo, sentir, ¿no? Sentir el aire o incluso aspirar el aire y meter, digamos, parte del bosque en nuestros pulmones, ¿no? Y este es el objetivo de la parte fisiológica del proyecto. El estudio de los compuestos volátiles que pueden aparecer en la atmósfera. Cuando vamos por un bosque, pues a veces olemos cosas, pues esas moléculas son las que hemos analizado y estimado su abundancia en un pinar de Teruel. La zona elegida del estudio, os introduzco un poco las moléculas que podemos respirar. Principalmente son las formadas por el grupo de los terpenos, sobre todo monoterpenos, y destacar que la más abundante es el alfa-pineno. En sí son producidas por las plantas, sobre todo para la defensa química frente a herbívoros. Pues, si viene una oruga o lo que sea, pues es un producto que sirve para que un poco de defensa, ¿no? Para que puedan protegerse frente a esta defoliación. Y comentaros también que ya ha habido estudios de estas moléculas en beneficio de la salud humana. Y bueno, aquí os pongo un ejemplo de un estudio en el que afirman que tienen efectos de antiinflamación, anticáncer, antioxidación y neuroprotección. Creo que existen otras, pero bueno, estas son las más comunes en los estudios de este tipo. Venga, esta fue la zona de estudio localizada en Bezas, en los Pinares de Ródeno. Se eligió una masa de pino resinero, Pinus pinaster. Aquí podéis ver el mapa de la localización de la zona de estudio y en verde pues, la distribución de la especie de Pinus pinaster. Como veis, es una especie mediterránea, fundamentalmente aparece en la península ibérica. Se hizo un muestreo del aire, desde marzo a noviembre, recolectando no solo la abundancia, sino otros aspectos, como he dicho, climáticos. Y se realizó concretamente en una senda de 2 kilómetros de largo, cerca del centro de interpretación de Donarque. Buscábamos también una zona ya un poco turística y bueno, pues nos pareció esta ruta que la utilizan senderistas, bueno, pues para hacer las mediciones de abundancia de terpenos en aire.
Aquí podéis ver un poquito las variables que estudiamos, los terpenos, como ya he comentado, la temperatura del aire, humedad, precipitación, estado hídrico del suelo y el desarrollo vegetativo de la planta. Y bueno, pues aquí veis un poco los datos de este muestreo. Vemos cómo la temperatura aumenta hasta julio y luego vuelve a disminuir. Lo contrario sucede con la humedad relativa del aire. Vemos aquí abajo los momentos de precipitación, el estado hídrico del suelo, que más o menos se mantiene hidratado durante todo el año y solo existe un pequeño periodo de sequía a mitad de otoño. ¿Veis? Estos meses serían mayo y junio, los meses de desarrollo foliar de la planta, y estos puntos en gris son los días que fuimos a muestrear el aire en esta senda. Aquí tenéis la variación de abundancia de terpenos en aire. En morado veríamos el global, el conjunto de todas las moléculas, que vemos que aumenta desde concentraciones o abundancias muy bajas. Saliendo del invierno, aumentaríamos en abril, volveríamos a disminuir en mayo, aumentaríamos hasta mitad de verano, volvería a disminuir y un pequeño pico otra vez en octubre, ¿vale? Volviendo a valores iniciales que al inicio del invierno. Bueno, un poco entonces, relacionando estos parámetros climáticos con los parámetros de la abundancia de terpeno, bueno, observamos que el principal factor que regula la cantidad de terpenos en la atmósfera es la temperatura, ¿sí? A mayor temperatura, mayor abundancia de terpenos. Bien. Pero luego existen otros factores climáticos que pueden un poquito disminuir, o climáticos y fenológicos, que pueden variar un poquito esta tendencia. La primera de ellas sería el crecimiento. Lo que hace el crecimiento es reducir la abundancia de terpenos en la atmósfera. Vemos esta disminución. Esto es muy fácil de explicar, ya que un individuo cuando está creciendo, pues asigna sus recursos al crecimiento, al desarrollo foliar y paraliza un poquito lo que es la producción de volátiles. Por eso, pues justo coincide que en los meses de crecimiento, mayo y junio, pues sobre todo en mayo se ve perfectamente esa disminución en la abundancia. Otra de las variables climáticas, o otra variable climática que puede disminuir la abundancia de terpenos en el aire sería el estrés climático, el estrés hídrico del suelo promovido por una baja precipitación. Vemos aquí, en el mes de octubre, a principios de octubre, tras ese periodo de aridez que habíamos explicado al principio, bueno, una disminución de la abundancia de terpenos en el aire, y bueno, esto se explica fácilmente porque la planta, al no tener agua en el suelo, cierra los estomas, esas ventanitas de las hojas por donde salen los volátiles y donde se intercambia el CO2 con el agua, cierra esos estomas para evitar pérdidas de agua, con lo cual también evita que la pérdida de volátiles, y por eso hay una disminución en la concentración de terpenos en el aire. Cuando aparezca una lluvia, ¿qué pasará? Pues que el árbol tendrá otra vez agua en el suelo, abrirá los estomas y se producirá un pequeño incremento en los volátiles del aire. Bueno, y os he dicho que había otra parte más socioeconómica del proyecto, la llevó a cabo mi compañera Tiziana, que fue un estudio de mercado. Bueno, el objetivo fue conocer la opinión de la sociedad aragonesa respecto al producto baño forestal, ¿no? como un producto turístico. Y se realizó un estudio de mercado. Bueno, aquí tenéis un poquito las conclusiones de este estudio. Que hay una gran parte de la población con un gran estrés físico y psicológico, bueno, que podría ser el target, ¿no? La población para utilizar este producto, que la actividad tiene, por lo tanto, un gran potencial económico. La población estaría dispuesta a pagar solo por conocer esos sitios donde se realicen los baños, y que estaría dispuesta también a pagar por realizar el baño forestal. Y ya para acabar, bueno, de este estudio de mercado, obtenimos unos valores, el valor que le damos el valor en moneda que le damos al producto, y vemos que
solo por conocer el sitio de los Pinares de Ródeno, pues ya tiene un valor añadido de 2,3 euros. Realizar el baño con un guía profesional nos daría un valor de 14 euros y realizarlo de forma individual y no en grupo tendríamos un valor de 6,3 euros. Por ejemplo, si fuéramos un grupo a los Pinares de Ródeno con un guía especializado, pues podríamos cobrar o podríamos pagar, ¿no?, 16,3 euros por persona. Y si este baño lo hiciéramos de forma individual, pues la persona tendría que pagar 22, cerca de 23 euros. Como os he dicho, este proyecto se hizo en 2018, con lo cual me imagino que al subir los costes de vida, pues estos precios también podrían subir un poquito más. Bueno, todos estos datos los hemos presentado en diferentes congresos, un congreso internacional de bosques y su potencial para la salud humana, los hemos publicado en revistas internacionales de acceso abierto, con lo cual todo el mundo puede ver los datos. Hemos aparecido en radio y televisión, en el programa El Señor de los Bosques en el año 2020, también participamos en el Congreso del Bienestar Más Allá del Amor, que se organizó en 2019 en Teruel, y por supuesto en prensa y radio. Esto es un poquito para ver la repercusión que tuvo este proyecto un año, pues, en los medios, ¿no? La verdad es que yo creo que fue bastante buena. Y eso es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención y gracias por asistir.